todo este trabajo lo hemos venido abordando durante ya más de 10 años con la constitución del método que se llama ecléctico analógico. Y este trabajo lo usamos cuando analizamos un vocabulario. Luis, tú que estudias inglés, aprende a estudiar un vocabulario en inglés con la morfología. De aquí, desde el punto de vista de la axiología, jerarquizamos la morfología y decimos que son ¿cuántas partes? 8. Pero con la preferencia de los valores elegimos 2, el nombre y el verbo, y ya sacamos la morfología nominal y la verbal. Y así, con la etimología, podemos enunciar las palabras nominales cuando decimos, por ejemplo, el sustantivo, decimos, por ejemplo, nomen, no era que semen, seminis, es decir, decimos su origen con el genitivo. El genitivo nos dice el origen de la palabra. Mi maestro Carlos Díaz, cuando está aplicando la nomenclatura de los casos gramaticales al concepto maestro, dice que el maestro debe ser un genitivo, es decir, un buscador de raíces, debe ser un radical. Y otros de mis maestros, le escuché a mi maestro de la Universidad Pontificia de México, al doctor Jesús Herrera Cebes, decir que el maestro es un genitivo porque es un raicero. Y nunca había escuchado esta noción de ver al maestro como un raicero, como un radical, porque va a la raíz, al origen de la palabra. Y vean lo que significa semen, seminis. Dijimos origen, causa, principio, fundamento. Significa, ¿qué más? Semilla, incluso semillero. Sí, en mi adolescencia yo fui... Simiente, vástago. En mi adolescencia fui seminarista. Y viví en un seminario. Y ahí nos decían, bienvenidos al semillero, al lugar donde se producen los principios, las raíces, los fundamentos. En ese tiempo, pues, de 17 años, no entiende uno mucho y viene uno de una primaria muy secundaria, preparatoria muy escasa, muy elemental, que no ha cambiado mucho, ¿eh? O sea, vamos igual. Se cambia de presidente. Cada sexenio habla de reforma educativa. Pero nosotros en la primaria no estamos entendiendo lo que estamos diciendo acá. Con el nombre y con el verbo, no estamos entendiendo lo que es una oración bimembre y una oración unimembre. El día que un estudiante de sexto de primaria diga, esta cultura, la filosofía, es la cultivación del alma, es una oración bimembre, es una oración simple, es una oración sustantiva, copulativa, y que entienda bien que es una oración atributiva también, ya con la nomenclatura moderna de la gramática nueva, que no es otra que la estructural, funcional, comparada, computacional, contra la gramática especulativa, contra la gramática normativa, que es Grecia, Alejandría y el Renacimiento. Vean lo que le está faltando al maestro reformador. Si no conoce todas las reformas que ha habido en la historia del mundo, solamente va a ser una reforma desde Benito Juárez hasta, dicen aquí como en el pueblo, de Benito Juárez para acá, y de Francisco y Madero para acá. Ojalá reviviéramos la reforma de Adolfo López Mateos. Esa estuvo buena. La reforma educativa de Adolfo López Mateos. Él no era erudito, pero hablaba muy bonito. Vean sus discursos de Adolfo López Mateos. Hablaba muy hermoso, sabía oratoria. No hacía repetición de palabras en sus discursos. Hablaba bien. Sí, además tenía un secretario de gobierno que hablaba bien. Ahora, malo, pues, ¿qué político es bueno? Si era malo, Gustavo Díaz Ordaz. Si era malo. Pero
Antes y después de Cristo, los políticos siempre han tenido algo de eso. Antes y después de Cristo. Pero ya volviendo así a este trabajo, miren, vamos haciendo, no nos perdemos. Es seminario permanente de filosofía. La filosofía la estamos relacionando con la morfología. Morfología. ¿Sí? Si decimos qué es la filosofía desde el punto de vista morfológico, pues es un sustantivo común. Y al ser sustantivo común lo relacionamos con la semántica. Entonces la semántica, polisemia, nos da muchos significados. Y entonces la filosofía ya tiene relación con muchas ciencias por ser polisémica, por no tener un solo significado. Lo hacemos más bonito, más claro. La filosofía no se reduce a una sola vertiente de pensamiento. La filosofía no solamente es realismo, no solamente es idealismo, no solamente es racionalismo, no solamente es empirismo, no solamente es marxismo, no solamente es fenomenología, hermenéutica, esencialismo, existencialismo, personalismo. ¿Vean cuánta vertiente hay? Porque no hay unas, porque así como es de complejo el hombre, pues así es la filosofía. O sea, podríamos decir, ¿en qué momento nace la filosofía? ¿Cuándo nace el hombre? Yo acabo de decir en la televisión, en mi programa que tengo, en mi entrevista que me hacen los jueves, de 10:15 a 10:30. 10 o 15 minutos hablo en el canal 26, que se llama TV Puebla. El programa se llama Vive Mejor. ¿En qué momento nace la cultura? En el momento en que nace el hombre. Porque el hombre comienza a hablar de esto, de valores. Y lo que conocemos de los valores, pues es la jerarquía, las jerarquías de valores. Muchos dicen que ya no hay valores, pero yo digo, si hay valores, lo que han cambiado son las jerarquías. Preferimos dos valores, como aquí. Tomamos como valor, ¿cuáles? Las partes de la oración. El nombre, el pronombre, el participio adjetivo y el verbo. Adverbio, preposición, conjunción e interjección. Preferimos dos, el nombre y el verbo. Y ya edificamos las dos oraciones fundamentales que se debe aprender desde la primaria. Si estas dos oraciones, unimembre o bimembre, no se aprenden bien en la primaria, así pasa uno la secundaria. Se va uno así a la preparatoria y así y llega uno hasta la universidad. Y me acuerdo de ese pensamiento de Aristóteles, ya comentado en latín, cuia parvum error in principio, magnum error in fine. Cuia parvum error, porque un error pequeño, cuia parvum error, ¿cómo dije? Cuia parvum error in principio, porque un error pequeño al principio se convierte en un error grande, magnum error in fine. Un error grande al final. Se podría decir infinen. Se convierte en un error grande al final. Este trabajo que estamos haciendo tanto el maestro Porfirio, la morfosintaxis de la gramática comparada, propiamente estamos restaurando la primera materia de la primera reforma educativa de Occidente, la de Atenas. Es decir, la del trivium, la gramática. Y la gramática está olvidada. La gramática sistemática, o sea, lo que es forma propiamente la gramática, está olvidada en el plan de estudios. Esto. Y si vamos, claro, para alguien que estudia la gramática clásica, es muy normal decir que la oración, esta es oración sustantiva copulativa. Si reconocemos la ontología dentro de la gramática. Pero como la ontología está desplazada a partir de Kant, de Manuel Kant, a partir del siglo XVIII, hoy no se habla de oración sustantiva y no se comprende la oración transitiva, porque ya nos está estudiando ontología dentro de la lingüística.
Entonces la lingüística desplazó a muchas disciplinas. La lingüística, aparentemente la lingüística vino a perfeccionar el lenguaje del hombre, pero en parte. Y por otro lado, lo vino a empobrecer. La lingüística. Porque yo recuerdo así todavía un pasaje aquí en la academia, cuando estábamos estudiando la lección, ¿qué será? 4 o 5, maestro, donde dice Julia in speculo se videt. ¿Dónde esté? Pues la lección 4 o 5, son 50 lecciones del método, que se llama Lingua Latina per se illustrata. Y nosotros todavía decimos el subtítulo que tiene la antigua edición cuando eran 4 volúmenes. Aut Lingua Latina secundum natura rationem explicata. Y agregamos el nombre en latín de Hans Henning Norberg, ex Hans Henning Norberg. Entonces recuerdo que una de las maestras con maestría en lingüística y literatura hispánica decía que es muy difícil detectar cuando el se, el pronombre reflexivo, es complemento directo o complemento circunstancial. Y yo siempre estamos insistiendo aquí con los profesores. Bueno, a ver, pongamos el ejemplo. Dice, por ejemplo, eso que están diciendo los muchachos. Julia se ve en el espejo. Entonces ahí me di cuenta que sin ontología, entonces la semántica, diría Mauricio Beuchot, es muy fría. Es incomprensible. Sin ontología, porque entonces yo dije, ya le entendí aquí. La maestra no ha entendido la naturaleza de los verbos. O sea, no ha entendido que el verbo ser o estar lo es por naturaleza. El verbo transitivo lo es por naturaleza. Y entonces está trabajando más por efecto. Está buscando más por efecto. Es decir, el profesor así de latín que no lo explica con ontología, cree que es complemento directo porque está en acusativo. Y nosotros viéndolo desde el punto de vista ontológico, es complemento directo porque tiene verbo transitivo. Y por eso allí acudiendo a la parte, ¿qué diríamos? De la histórica, a la memoria histórica, como dice el doctor Mario Magallón, que solamente hay 2 predicados, no, 2 predicados, el que nace del nombre y el que nace del verbo. Y si decimos Julia se ve, entonces como el verbo ver es transitivo, entonces se es complemento directo. Pero no porque esté en acusativo, sino porque nació del verbo transitivo. Y ya in speculo, pues es el complemento circunstancial, es un complemento del verbo. Y pensemos que este esquema estuviera bien estudiadito en la primaria, de primero a sexto. Tendríamos que hacer así una primaria sin reconocimiento oficial, para desgajarse un poquito del sistema educativo y hacerlo al gusto. Y después, algo así tuvo que hacer María Montessori. Todos los reprobados, y después les ganó a todas las escuelas oficiales, porque aquí propiamente en la academia, viéndolo bien, están todos los reprobados de la nación, ¿no? Los que vienen. Es decir, licenciados en Derecho, profesores, maestros en Biología, en Psicología, en Filosofía, que ya llevaron filosofía, que ya llevaron historia, o unos que ya son sacerdotes, unos que ya son maestros, pero ahora, como les digo a menudo, ahora te falta saber, amigo. Sí, es decir, ya tienes licenciatura, maestría y doctorado, pero ahora te falta saber. Y entonces, esa es una de las tesis fundamentales de todo docente, el conocimiento. ¿Sí? Porque ahora está de moda, como hay muchísimos doctorados, está de moda que todos los rectores son doctores, rectores de instituciones. Pero a veces los ponen muy jovencitos que nunca han dado una clase, nunca han sido inspectores. Un inspector o un supervisor, se oye más bonito supervisor. En la escuela se usa más
supervisor que inspector, ¿no? Supervisor. Y si entendemos la palabra supervisor, un día me acerqué a la escuela del doctor Luis Benavides, no sé si lo conocen. Sí, Luis Benavides estuvo en México en el proyecto de la reforma educativa cuando el secretario de Educación Pública era Manuel Bartlett Díaz. Bartlett venía presentando un buen proyecto, no porque él sea un gran erudito, sino porque tenía un erudito, un pedagogo bien preparado ahí a su lado. Y eso está interesante, no a fuerza tiene que ser erudito el líder, o sea, el presidente, el gobernador. Eso me lo enseñó un arzobispo, don Rosendo Huesca Pacheco. Me dice, no necesitas ser como director el intelectual. Qué bueno fuera, serías Cayo Julio César, me dijo un día. Serías Cayo Julio César porque te pones de tú a tú con Vercingétorix, ahí sacas tu espada, sacas estrategia, hablas las lenguas de los galos y también hablas el latín y hablas el griego. Por eso esos grandes estrategas no necesitaban biógrafos, ellos mismos iban escribiendo la historia de las guerras. Cayo Julio César sí era esto, era un estadista, era un intelectual, era un creador de la gramática. Él junto con Cicerón y Catulo inventaron el ablativo absoluto. Pero se tuvieron que poner a estudiar el genitivo absoluto del griego. Sin el genitivo absoluto del griego, debieron pasar por esas construcciones tudekiru que leusantos joimen oikia sokodomun joide doriforo yesam joide alarga epoyun. Tuvo que ver el genitivo absoluto para ver que esa es una oración unimembre. Lo que estábamos diciendo, ¿no, Luis? Las oraciones unimembres se construyen con verboide, se construyen con verbo nominal o se construyen con nombre verbal. Pregúntale a un muchacho, un chamaco de cuarto, de primero de secundaria, a ver qué piensa de un verboide, qué piensa de un sustantivo verbal o de un verbo nominal. Entonces, si no puede, quiere decir que no entiende lo que es la oración unimembre. Si no puede, y por supuesto que no pueden en esto. Entonces, yo mencioné a Luis Benavides, el doctor Luis Benavides. Sí, el doctor Luis Benavides es un teólogo, filósofo, pedagogo, fíjense, teólogo, filósofo, pedagogo, filólogo. Por la filología le ayuda sobre todo el conocimiento del griego, latín y alemán, pero además otras 17 lenguas. Me impresionó así verlo, así a pocos de verdad sabe usted tantas lenguas, ¿no? Yo un día lo fui a visitar a su escuela para invitarlo acá, que le leo un texto de San Pablo, le digo, mire este texto en griego, el discurso de Pablo en el Areópago, allí donde disertaban las tesis doctorales, diríamos, los filósofos. Y allí Pablo se presentó a ver. Y me acordé porque un día el que era el arzobispo de Puebla me llamó y me dijo en una reunión, cuando ya andaba con este proyecto de la academia, dice, a ver, te voy a hacer una pregunta, a ver qué tal sabes. Y dice, ¿por qué crees que Pablo dejó impresionados a los atenienses en el discurso muy famoso en el Areópago? ¿Sí has leído ese? Le digo, sí lo he leído en griego. Dice, ¿por qué crees? Y ahí recordé lo que nos dijo un profesor un día en clase. Le digo, supongo que porque habló en griego y le habló en griego a atenienses. O sea, quien conoce los dialectos del griego, es más difícil hablar en griego ático en Atenas que hablar en griego koiné o en los otros dialectos. En jónico pues es también difícil, pero en eólico y dórico para esa época no era tan difícil como hablar en griego ático, ¿sí? Y le dije, es como si un testigo de Jehová, le dije así, como si un testigo de Jehová
que suelen tocar, ¿no? Hasta preguntamos, ¿quién? Esto es romano, ¿quién? Así les enseño a los niños. Y ves por un hoyito si es hombre o mujer. Si es hombre, entonces le dices quiz. Y si es mujer, cuae. Y el de afuera dice ego, yo. Quiz, ego, ¿quién yo? Alexander. ¿No? Ven que así. Entonces, vean o sea, como si el testigo de Jehová dijera, ¿quieres leer la Biblia? Y te trae una Biblia en griego, en hebreo y en latín. Y si está en México y en español. Solemos recibir un testigo de Jehová que luego no sabe ni leer ni escribir. Y te dice, por eso no te convence. Pero ¿qué pasaría si el testigo de Jehová fuera erudito? Estoy seguro que convertiría más gente a su rebaño si estuviera mejor preparado. Porque eso fue lo que hicieron los primeros cristianos. Se pusieron a estudiar griego y atrás del griego toda la cultura griega, latín y toda la cultura latina, hebreo y toda la cultura hebrea. Y entonces cuando ellos mismos se inculturan de orientalidad, así decimos más bonito, del pensamiento oriental, se inculturan del griego, se inculturan de la lengua y la cultura latina, entonces comienzan a escribir en latín. ¿Sí? Y una de las fuentes es las inscripciones que hacen en las catacumbas, ¿sí? En las paredes, en las escuelas. Entonces empiezan a inculturar y entonces los cristianos llegan a hacer versiones del latín, llegan a hacer gramáticas, llegan a realizar grandes antologías de poesía y llegan a ser grandes cantores. Uno cuando ve por qué se convirtieron los primeros cristianos, Luis, unos por curiosos. O sea, porque en un lugar estaban cantando los cristianos y cantaban tan hermoso el latín y en griego que decían así, yo sí quiero ser cristiano. Nada más por el canto. Solo por el canto. ¿Sí? Otro hacía al escuchar, por ejemplo, las homilías de San Ambrosio en Milán, que llegó ahí también a retarlo otro orador que se creyó muy, así como decimos en el pueblo, muy chingón, ¿no? San Agustín. Órale, se presentó al templo de Milán a ver si, era la catedral, a ver si, y vio que Ambrosio estaba leyendo griego, estaba comentando a Plotino, y se acercó con él, y le dijo, ¿y ese autor quién es? Pues es Plotino. Y ya vio San Agustín, dice, pero es griego, ¿verdad? Y San Agustín no sabía, él mismo lo describe, lo confiesa en las confesiones, que se sintió así tan inútil de que le dijo Ambrosio, ¿a poco no sabes griego? O sea, alguien que se la da de muy intelectual, de muy chingón, sí, como dicen, sí. Le dicen, ¿a poco no sabes griego? ¿Cómo que eres gramático? Eres orador. ¿Eres el orador de la corte y no sabes griego? ¿Qué así te contrataron? O sea, algo así como si fueras maestro, ¿no? ¿Cómo que eres maestro de español y no sabes distinguir una oración? Vean lo que voy a decir. Una oración bimembre, unimembre, simple, compuesta coordinada, subordinada y yuxtapuesta. Coordinada, primero copulativa, adversativa, disyuntiva, explicativa, causal y correlativa. O una subordinada circunstancial, una subordinada de relativo, una subordinada de infinitivo y una subordinada de participio o una yuxtapuesta. Toda esa sintaxis no la manejamos en la primaria. Tendríamos que hacer, como dije hace un ratito, una primaria que se desligue del sistema de educación pública. Tiene que haber una primaria en algún lugar, ¿no? Así más o menos como esta escuela, que no tiene reconocimiento público. O sea, no tiene reconocimiento por la Secretaría de Educación Pública.
Y luego así cuando ya estoy en mi espacio allí, en mi silencio estudiando, le digo, y vienen los que tienen licenciatura, maestría, doctorado. Tendría que haber una primaria donde los papás entiendan que sus hijos van a aprender. Y si van por el papel, entonces para eso están las escuelas abiertas. Porque hay papás que ya están pensando así. No saben qué hacer con la educación de sus hijos. Dicen, lo mando a esta escuela y se paga mucho. Y no aprenden, no saben. Entonces por eso lo que decía hace un ratito, de que dijo, al conocer a este filósofo Carlos Díaz, que como él se dedica mucho a la tesis del personalismo, a la filosofía como personalismo, a la filosofía como el personalismo comunitario, al tema de la persona, comenzó a reflexionar sobre la docencia y el docente. Y me impactó esa temática que dijo, hoy voy a hablar de dos cosas del maestro, como un nominativo y como un genitivo. Y yo lo acompañaba a sus conferencias, que daba en distintas universidades de la Ciudad de México en 1997. Y me dijo esto, el maestro es un nominativo, porque el maestro debe nombrar al alumno por su nombre. Y me decía, el personalismo entiende al ser humano como persona. Y el maestro se debe bajar de la cátedra y saludar al alumno. Claudia, ¿cómo estás? ¿Y cómo se siente Claudia cuando le habla al maestro por su nombre? ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo estás, Porfirio? ¿Cómo estás, Rosario? ¿Cómo estás, Luis? Y hoy voy a aprenderme el nombre de usted. ¿Cómo se llama? María de los Ángeles. María de los Ángeles. Entonces, el maestro debe llamar al discípulo por su nombre. Como aquel maestro que llamó por su nombre a su discípulo. Ven, Juan. Ven, Santiago. Entonces aquel me llama a mí. ¿Oíste que el maestro me nombró? Y vean cómo eso sí es muy valioso. Sobre todo cuando un importante, porque el maestro es importante. El maestro es importante. Hoy lo están descalificando. Al maestro lo están bajando de su cátedra. Y creen que porque está en la cátedra es un presumido. Y no, pues está en la cátedra porque está, ven, ahí está otra vez esto, la vinculación, la relación estrecha, la relación íntima de la filosofía y la etimología. ¿Por qué se llama cátedra esto? ¿Por qué se llama cátedra? A ver quién me dice, mientras me tomo un sorbo de café. Y si esta es cátedra, entonces yo soy un catedrático. Y entonces diríamos, la noción errónea que tenemos del catedrático, creemos que es catedrático porque da en universidad, porque da en maestría, porque da en doctorado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es cátedra? Hedra en griego quiere decir silla. Hedra, y se escribe así en griego. Hedra. Y katá en griego quiere decir, es un adverbio, una preposición que tiene la idea de bajar de arriba hacia abajo. Katá hedra, ya construimos una cátedra, es decir, katá es porque la silla está puesta arriba, y entonces cátedra ya como símbolo es no solamente precisamente por la semántica y por la polisemia, cátedra no solamente es la silla donde se sienta el que está arriba, y a esa le llamaron pues cela, una silla, y está abajo. Entonces, pero también simboliza que arriba debe haber conocimiento, que arriba debe haber experiencia, que arriba debe haber emoción, debe haber talento, que arriba debe haber vocación y arriba debe haber amor. Eso es lo que le recuerdo varias tesis que planteó Carlos Díaz, este maestro del personalismo, fuera de que a muchos no les cae por su carácter,
por su carácter, Carlos Díaz, profesor de la Universidad Complutense, pero sus tesis son buenas, académicamente, y te dan buenos consejos. Háganle como Tales de Mileto. Tales de Mileto decía: cuando quieras dar un consejo, dilo primero a ti mismo. Es cuando tiene seriedad el consejo. Sí. Luis, dale un consejo a alguien, el mejor consejo, pero primero Luis, antes de darlo a mi amigo, Tales, yo me lo aplico a mí mismo. ¿Sí? Báñate. Le dices a un amigo, báñate. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Echarte un baño. No, báñate primero. Pues entonces, echarte un baño tú primero. Y ven cómo sí coincide con esa tesis fundamental de toda antropología, de cualquier nación. Puede ser del mundo oriental o del mundo occidental. El autoconocimiento. O sea, primero hay que conocerse a sí mismo. Y eso nos lo da también la misma ontología. Entonces, bueno, aquí no me he perdido. Estamos introduciendo y reabriendo este seminario permanente de filosofía que se llama Dr. Mauricio Beuchot y Dr. José Rubén Sanabria. Pongo como símbolo esos dos maestros porque son filósofos mexicanos que han experimentado el conocimiento, la experiencia, la pasión por la filosofía, la vocación por la filosofía y el amor por la filosofía, antes que nosotros, los que apenas comenzamos a caminar, que somos como unos simples polluelos que estamos caminando y ya nos lanzamos, así como esa frase de César: la suerte está echada a enseñar la filosofía. ¿Sí? Y me da gusto porque ustedes no son de una facultad de filosofía, de una escuela de filosofía. Bueno, supongo que no, ¿no? Pero quieren estudiar filosofía. Y este es uno de los propósitos de la Academia de Lenguas Clásicas, que sus destinatarios son los que vienen por amor a la cultura, no los que estudian filosofía por cuestiones religiosas, porque aquí no es un seminario, ni es un templo, ni es una iglesia, ni es un convento. ¿Sí? Pero sí es un claustro. Vean, sí es un claustro. Pero aún así no me gustó la palabra claustro. Me gustó la palabra academia. Y una palabra que ya está tan trillada, porque hasta la academia de policía se llama academia, la academia de corte y confección, la academia de estilística, todo está muy trillado, ¿no? Entonces, pero cuando comenzamos a hacer también el método ecléctico analógico para enseñar griego, para enseñar latín, las lenguas modernas y las mismas humanidades, entonces tuvimos que acudir a grandes maestros que nos vayan ayudando en el conocimiento, que nos vayan ayudando en la experiencia, que nos vayan ayudando en la emoción, que nos vayan ayudando en la vocación y que nos vayan ayudando en el amor para fundamentar esto. Y hemos logrado hacer ya un método que le llamamos ecléctico analógico. Ahora lo voy a exponer en un coloquio internacional en la UNAM. En unos 20 días estaré por allí, en la UNAM, en el coloquio internacional que va a celebrar la Universidad Nacional, que se intitula Coloquio Internacional de Hermenéutica Analógica. Han de andar como el 15º Coloquio Internacional de Hermenéutica Analógica. Va a ser celebrado en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Traen invitados de otras naciones y también especialistas en filosofía y en distintas áreas del conocimiento aquí en la universidad. Y entonces, vean, tenemos que ir, por ejemplo, hace un ratito les comenté estoy tomando también como base la entrevista que le hice a Mauricio Beuchot hace algunos años. Dilaté como 15 años haciéndole esta entrevista, ¿sí? Y ahora les voy a compartir otra de las preguntas con la que comencé. Hay
hay como esa disputación entre los mismos estudiosos sobre lo que es la cultura y lo que es el humanismo y lo que son los valores. Y le hago una pregunta. El humanismo ha sido un tema antiquísimo, que se había venido entendiendo bien durante la historia occidental. Utilizando un término estudiado por usted, era un símbolo. Y ahí me detengo, un símbolo. Mauricio Beuchot en uno de sus trabajos dice que símbolo lo toma del griego, símbalo. Símbalo, es la misma raíz de sintaxis. Símbalo, con doble L, balo, lanzar. Y quiere decir unir, reunir, más que unir, reunir. Quiere decir juntar y quiere decir identificar. Vean, juntamos tres palabras: reunir, juntar e identificar. Y entonces decimos, porque ha reunido y ha identificado lo más granado del pensamiento, desde la paideia, la humanitas, la cultura, el humanismo, el renacimiento y el humanismo novohispano. Pero después de esos periodos ha bajado mucho de calidad y se ve en la educación y en la cultura moderna. ¿Cómo debe entenderse hoy el humanismo y qué aporte le puede dar desde su perspectiva filosófica? Les dije al principio cuando leí la otra pregunta, que si esta pregunta se la hacen a cualquier persona, tiene que parir chayotes, ¿no? Así como dice. Pero el que tiene obra va a responder con su misma filosofía. O sea, a lo mejor Luis Iván puede uno responder con otros autores. Como uno, sería así algo así como que respondes o presumes con sombrero ajeno, ¿no? Pero Mauricio Beuchot está respondiendo también en parte con la historia y en parte con su pensamiento. Dice, el humanismo vuelve cada vez más fuerte. A pesar de las críticas de Heidegger en su carta sobre el humanismo, discípulos suyos como Ernesto Grassi se han opuesto al maestro. Se ve la necesidad de un nuevo humanismo. Desde mi perspectiva filosófica, vean, la primera parte yo la entiendo así, que cuando todo el mundo dice que el humanismo está en decadencia, que el humanismo está en las últimas, dice Mauricio, que viene otra vez en progreso, ¿no? Que otra vez viene más fuerte, o sea, no tan débil. Y dice, pero ahora dice, desde mi perspectiva filosófica tiene que ser un humanismo analógico. Vean la respuesta que está dando. Que no vaya contra la ciencia, pone guión técnica, pero que rescate los valores más altos del ser humano, que es lo que ahora nos hace tanta falta. Está haciendo una crítica, pero también está haciendo una propuesta. Y dice el humanismo analógico. Y no se había hablado de la analogía y se había hablado del humanismo, pero no de las dos palabras, del humanismo analógico. Y él va entendiendo como analógico como el humanismo proporcional, el humanismo equitativo, el humanismo donde haya una proporcionalidad de los valores. Él entiende que los valores no están en crisis, sino lo que está en crisis son las jerarquías. El concepto Dios sigue existiendo Dios, sigue existiendo la ciencia, sigue existiendo la fuerza. Las jerarquías hay que estudiarlas y hay que recuperar otra vez el amor, hay que recuperar otra vez el valor, hay que recuperar el estudio, ¿sí? O sea que hay que echarle ganas en este trabajo. Bueno, pues creo que ya nos pasamos de tiempo, ¿no? No sé si ya son las 8. Son las 8 exactamente. Bueno, pues ya estamos terminando. Solamente alcanzaríamos una pregunta. A ver, Claudia, ¿o con qué se queda Claudia de todo esto? A ver. Bueno, me quedo para empezar que me falta mucho. Y yo diría que acerca del humanismo, que efectivamente nos hace falta rescatar, no la palabra
palabra, porque obviamente sigue existiendo, el concepto también sigue existiendo, pero la práctica del humanismo, que creo que es tal vez donde nos haría falta rescatar la práctica del humanismo. Eso es con lo que me quedo de acuerdo a lo que usted nos enseñó ahorita. Luis, ¿con qué te quedas? ¿Qué te llamó la atención? Pues el vasto análisis desde la morfología, la etimología, analogía, la pragmática, la analogía, la sintaxis y cómo se conectan entre ellas para darnos un entendimiento más amplio de lo que es tanto la filosofía como el lenguaje o la lengua. Tú estudias lenguas modernas, ¿verdad? Uh-huh. ¿A poco no hace falta en la carrera de lenguas modernas esta reflexión? Sí. No te pregunto en qué universidad, ¿eh? Nada más lenguas modernas, porque si no después nos persiguen, ¿sí? Estoy de acuerdo. Órale. Iván, ¿con qué te quedas? Bueno, yo me quedo con lo que comentó de Carlos Díaz, que dice que el profesor, el maestro, tiene que ser un nominativo y un genitivo. Yo recuerdo que usted alguna vez mencionó que en Colombia dijo que le agregaba que el maestro debe ser un vocativo, un ablativo. Y yo siempre he tenido como que la duda de qué es cada caso para usted, qué representa cada elemento. Sí, recuerdo mi conferencia que se llamó Defensa Apasionada del Humanismo. La dicté en Bogotá, Colombia, el 1 de julio del año 2015. Fue muy gustada esa conferencia. Y después la dicté en Tunja, Colombia, al año siguiente, en el 2016. Y ya después, en varios lugares, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Yo recuerdo un maestro que allí me dijo, yo nunca había escuchado esto. Se emocionó. Ahí sí, solté las tesis. El maestro es un nominativo, un genitivo, un dativo, un acusativo, un vocativo, pero lo más valioso, un ablativo. Debe hacer del discípulo un maestro también. Sea maestro o no, pero enseñarle así, con ese amor, con ese talento y con esa emoción, como si este fuera a llegar a ser maestro. Pero es un trabajo. Redacté 80 cuartillas para esa conferencia, donde fui integrando teología, ontología, antropología filosófica, etimología, diacronía, sincronía, semántica, pragmática, hermenéutica, exegética, heurística, todo este trabajo que estamos, pues lo vamos a ir comentando. Sí, María de los Ángeles, ¿sí? María de los Ángeles. ¿Y con qué se queda? Dios, que efectivamente, como decía, me falta mucho conocer, ¿no? Pero realmente es apasionante. Y lo que puedo decir es que la filosofía es un conocimiento muy vasto, que para poder entenderle se requiere mucha preparación, porque inclusive, de ser honesta, ahorita para mí, mucho de lo que estamos viendo, Dios me resultó hasta cierto punto desconocido, como dice, o sea, inclusive a veces en nuestros conocimientos básicos de primaria, todo esto no lo vemos, la verdad. Entonces, es increíble que a estas alturas de mi vida sea un conocimiento nuevo. ¿Por qué no lo vemos? Entonces, hasta este momento lo estoy procesando para entenderlo mejor. Por eso, la moraleja de esta reflexión, para hacer una reforma, lo primero que tenemos que reformar es al maestro. Y no el presidente. Sí. El presidente puede ser hasta un ignorante. Así como fue Octavio César Augusto, pero dijo, a ver, vente Ovidio, Virgilio y Horacio. Ya no tenía dinero el emperador de Roma, y que se llamó a Cayo Mecenas y le dijo, hay que invertir en todo Roma. Necesitamos convertir esta ciudad de 6 siglos de ladrillos en mosaicos. Tenemos que dejarla más bonita que Atenas. Y con tu dinero sí se puede. Con tu sabiduría sí se puede. Él no sabía ni manejar una espada ni montar un caballo, pero contrató al mejor general, a Cayo Agripa. Pero ¿qué pasa? El líder quiere hacerle de todo eso. Quiere hacerle del intelectual, quiere jugar a todo, hacer todo, hasta barrer a veces, ¿no? No, tiene que aprender a ser líder, tiene que aprender a conocer una nación, aprender a conocer un pueblo,
tiene que aprender a conocerse a sí mismo. Y no estoy hablando mal del presidente, sino estoy hablando bien del hombre. Eso es lo que estoy haciendo, bien del hombre. Tenemos que reformar primero al maestro y comenzar con uno mismo. O sea, si le damos ese consejo a un maestro, ¿a quién se lo vamos a dar? A mí mismo. Y eso lo dijo uno de los 7 sabios de Grecia, Tales de Mileto. Y en todas las listas de los 7 sabios, Tales siempre aparece en primer lugar. Porque fue un sabio. ¿Sí? Y ahora por último, escuchamos ¿con qué te quedas, maestro Porfirio, en este trabajo? Pues nos puso una oración sustantiva y se puede analizar desde distintos aspectos. Entonces, la reflexión de una lengua tiene que ser profunda, porque podemos, como dice ahí, revisarla desde la etimología, desde la morfología, la analogía, la ontología, la sintaxis, con el único propósito de entender mejor ese concepto que está ahí, esa idea, y también vivirla. Como dice ahí, la filosofía es la cultivación del alma. Y no rechazar esta otra propuesta de un concepto de filosofía, porque hay muchas. Entonces yo creo que hay que sumar. Y pues con todo lo que tengamos en torno al conocimiento de la filosofía, pues poder comprender más lo que es el hombre. Es en sí lo que de mi parte trato a veces de estudiar más al hombre. Pues muchas gracias. Los seguimos invitando al seminario permanente de filosofía. José Rubén Sanabria y Mauricio Gauchot. Nos vamos a reunir todos los martes de 6 a 8. Se va a poner interesante porque además no solamente el maestro es divertido, sino veo diversión en los alumnos a pesar del cansancio.